Nada, la verdad que me siento muy honrada de tu invitación, de que me hayas tomado en cuenta para compartirles esta información. Muy contenta. Agradezco a todos, muchas gracias a todos por estar aquí, por hacer el esfuerzo de conectarse y de permitirme compartirles eh, esto que más que información me gustaría que se quedaran con algo que los ayude quizá a lo mejor a hacer más conciencia, a tomarle importancia a este tema que para mi gusto es fascinante. Hay mucho por explorar, mucho por conocer y aparte pues es mi pasión. Entonces espero poder con esta plática llegar a ustedes de tal manera que la conciencia la tengamos más, ahora sí que más con mayor apertura en el tema de lo que es salud. Entonces voy a compartirles mi presentación. Se ve bien ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Perfecto, Selene. Adelante. Bueno, ok. Bueno, el tema que yo les quiero compartir es precisamente la epigenética, que es la interacción genética y ambiental con nuestra salud y bienestar. Antes de empezar, me gustaría de comentarles que traté de hacerla lo más digerible, al menos para mí, espero que también para ustedes, con ejemplos, con cosas sencillas que no fueran tan técnicas, porque bueno, pues al final de cuentas, yo no soy médico, simplemente es un tema que me encanta y pues espero que para ustedes también sea de la misma forma. Se me movió un poquito la presentación, entonces voy a mover aquí un poquito la diapositiva. Lo primero que quiero comentarles es qué es la epigenética. La definición de epigenética, ahora sí que un poquito técnica, pues es un estudio de los cambios heredables y reversibles en expresión genética que no implican alteraciones en la secuencia del ADN. O sea, ahora, ¿qué es el ADN? Vamos a ver un poquito ciertas definiciones. Y en sí, pues el ADN es esta molécula de la que estamos formados nuestra genética. Es una doble hélice, como pueden ver aquí, que tiene un esqueleto, una estructura de azúcar con fosfato y tiene un par de bases, o sea, se hacen en pares, bases nitrogenadas de adenina, tiamina, guanina y citosina. Estas bases nitrogenadas, cada uno de nosotros las tenemos con una cierta secuencia. El 99% de nuestro organismo la tiene de esa manera y pues es única y repetible para cada quien. En el caso de unos gemelos, por ejemplo, ellos sí tienen la secuencia del ADN igualita, pero eso no significa que es lo que vamos a ver en sí, lo de la epigenética, que son personas completamente idénticas. Quizá físicamente por su secuencia sí, pero quizá por su temperamento, por el estilo de vida que ellos llevan, por su comportamiento, etcétera, pues podemos distinguir uno de otro, ¿verdad? Ahora, etimológicamente hablando, la palabra epigenética viene del prefijo epi, que significa sobre o encima. Eso quiere decir que la epigenética está por encima de la genética. Involucra factores adicionales que la expresión genética. Por eso es que se ve así, ¿verdad? Ahora, la diferencia, me voy a ir a esta, disculpen ahí que se me cuatrapearon un poquito las diapositivas. ¿Cuál es la diferencia entre epigenética y genética? Hemos escuchado mucho hablar de la genética, ¿no? La genética aquí te dice que es el estudio de los genes y cómo afectan a las características de los seres vivos. La epigenética es el estudio de los cambios en la expresión de esos genes y que no implican alteraciones en la secuencia del ADN. En esa secuencia que vimos ahorita, la epigenética no la cambia. Lo que va a cambiar es más bien cómo se expresan esos genes, ¿verdad? Entonces, la epigenética, en lugar de cambiar, como les decía, la secuencia de los genes, se enfoca más en la regulación de cómo los genes se activan o se desactivan. La epigenética nos muestra que los factores ambientales, que el estilo de vida puede influir mucho más que nuestra propia genética heredada. Es más, se dice que
Hay estudios que marcan, hay variaciones en los porcentajes, pero hay estudios que marcan que un 98% de nuestro estilo de vida, o más bien de nuestra salud, depende de la epigenética, de la expresión de los genes. Y el 2% es nuestra genética. En algún tiempo se consideraba, antes del más o menos como en el 2000, fue cuando se empezaron a hacer estas investigaciones, y se creía que todo ese 98% no servía para nada, fíjense nada más. Y en realidad, pues, tiene una influencia, como dice aquí, mucho más allá, ¿verdad?, que nuestra propia genética. Ahora, ¿por qué es importante la epigenética? Porque como les decía, en cuestión de salud y bienestar, la verdad es que sí desempeña un papel crucial, porque nos muestra cómo todos esos factores ambientales, y ahorita vamos a hablar de muchas formas de considerar los factores ambientales, o sea, no es solamente uno, cómo pueden influir, ¿verdad?, en nuestra biología. Y por eso es importante, porque es necesario que seamos conscientes que nuestro modo de vivir es mucho más importante que la misma genética. A veces decimos, ay, es que lo traigo de genética. En realidad, tu genética es poco lo que influye. Es más bien ese modo de vivir lo que te afecta. Y realmente la intención mía con esta plática es que pues busquemos hacer esa conciencia, ¿verdad? De que a veces vamos a tener que hacer a lo mejor ciertos cambios para que nuestra salud esté en óptimas condiciones. Por ejemplo, enfermedades como el cáncer, la diabetes, las cardiopatías, tienen mucho que ver con todo esto. Muchas veces es cómo se expresan nuestros genes se llegan a desencadenar todo este tipo de enfermedades, ¿verdad? Ahora, los factores ambientales, como les decía, no solamente es de un tipo. Pueden ser, a mí me llamó mucho la atención, que puedan ser factores ambientales de naturaleza social, es decir, nuestras relaciones con los demás. Como tú te relaciones, va a tener mucho que ver con tu metilación del ADN, con tu expresión de los genes, ¿verdad? Esas modificaciones, fíjense qué tan interesante, qué tan importante y qué tan interesante será tener esa conciencia de cuidar nuestro estilo de vida para que nuestros genes se expresen bien. Porque esas modificaciones genéticas que nosotros tengamos pueden llegar a ser heredables a nuestros hijos, incluso a nuestros nietos. Entonces, aunque tu genética vaya por un lado, si todo aquello que tú estuviste viviendo modifica tu genética, eso lo puedes transmitir también. Ahora, ¿cómo influye la epigenética en nuestro bienestar? Hay varios factores, ¿no? Por ejemplo, en la susceptibilidad de enfermedades crónicas. Vamos a poner el ejemplo de una enfermedad crónica como la obesidad. La obesidad está influenciada por varios factores, pueden ser genéticos y ambientales. Es decir, provocan un cambio en la metilación de ADN en ciertos genes. Por ejemplo, en la obesidad, uno de los cambios que puede traer una persona obesa es que traiga mal funcionamiento en un gen que se llama leptina. La leptina es un gen que regula el apetito, te regula la saciedad. Entonces, si está movido, y puede ser influido porque empecé yo a alimentarme de una manera a lo mejor desesperada, porque me como las emociones, porque hay un trasfondo de todo esto que provocó que un disruptor de la leptina me provocara el problema de la obesidad. Y luego factores ambientales, pues puede ser simplemente todo aquello que la forma de comer, si no mastico bien, los alimentos procesados, a lo mejor no como alimentos correctos. Entonces, de esa manera influye, por ejemplo, en enfermedades crónicas. Respuesta al estrés. El estrés también es uno de los desafíos ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, un factor como el estrés crónico. Si constantemente nuestro organismo está como en un estado de alerta permanente, porque así se siente a veces creemos que no estamos estresados, pero sí interiormente nuestro organismo está en un estado de alerta permanente. Y eso puede ser simplemente por exposición a toxinas, no necesariamente porque tengas una vida que te está estresando. O sea, me refiero tu diario vivir, tu trabajo, tus relaciones. Puede ser que las toxinas, simplemente la nutrición te puede exponer, una mala nutrición te puede afectar también a esas modificaciones genéticas.
Envejecimiento y longevidad, pues son dos cosas, ¿no? O sea, que te envejezcas rápidamente o que tengas una vida pues, muy longeva. Y muchos de esos cambios epigenéticos se pueden hacer que nuestros genes, que nos protegen, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Del daño celular, se apaguen. O sea, por el hecho del estilo de vida que llevamos, podemos provocar que se apague ese daño celular. Y lo que puede hacer es acelerar el envejecimiento, o en otros casos hay genes, perdón, que te controlan la respuesta al estrés y se expresan más. Y eso al momento de expresarse mejor, al responder mejor al estrés, estás provocando tener una vida pues más larga, más saludable, ¿verdad? Otro factor o otra manera como puede influir es la adaptación a dietas, a estilo de vidas. Si tú, por ejemplo, llevas una dieta balanceada, en donde estás comiendo los 3 tipos de macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, los micronutrientes, las vitaminas, los minerales, obviamente con una óptima suplementación para complementarlo, lo que la dieta no trae, pues obviamente ahí estás ayudando a que esos cambios, esa expresión de genes sea de manera favorable. Si le agregas a que haces un ejercicio moderado, de acuerdo a lo que requiere tu organismo, porque a veces hacemos ejercicio quizá en exceso, que no es el que te corresponde a tu edad, no es el que te corresponde a tu estilo de vida, ¿verdad? Otro factor de estilo de vida puede ser el sueño. Si tu sueño no tienes un sueño reparador, etcétera, ¿no? La hidratación. O sea, son muchos factores que te pueden ayudar a que si tú tienes una disciplina con todos ellos, pues vas a aportar que esa epigenética tenga una expresión de genes correcta, ¿no? Desarrollo y función del sistema inmunológico. Esa sería otra manera como puede influir. Aquí yo busqué una manera de cómo podérselos explicar cómo funciona el sistema inmunológico y se me ocurrió pensar que nosotros, o sea, nuestro organismo es como una orquesta, ¿sí? Cada célula va a venir siendo un músico. Cada músico tiene su propia partitura, que viene siendo el ADN que decíamos ahorita, ¿no? O sea, para que esa partitura tenga una instrucción de cómo tocar el instrumento. Pero fíjense que además de la partitura, los músicos pueden hacer pequeños ajustes de acuerdo a la interpretación que quieren dar para adaptarse pues al entorno, a las circunstancias a las que están, ¿verdad? Esos pequeños ajustes es como la epigenética, es la epigenética y la interpretación musical, vamos a decir. Y aunque sean pequeños esos cambios, o sea, son importantes y pueden influir en nuestras células, sobre todo del sistema inmunológico. Ahora, esos cambios hacen que ciertos genes se activen más fuertes y otros que se mantengan como más en silencio. Cuando nuestro sistema inmunológico entiende, se educa con esto, aprende a identificar estos cambios de las células, el sistema inmunológico tiene la capacidad de poder responder a diferentes amenazas como los virus y las bacterias, porque ya vas a ver cuáles músicos son los buenos, o sea, cuáles son las células buenas del cuerpo, y vas a ver cuáles músicos son los malos, que son ahí los podemos considerar como todos los virus, como todas las bacterias. No sé si los enredé más o les sirvió, pero a mí me sirvió como hacer esa similitud, ¿no? Entre una orquesta y con los músicos y las partituras para entender cómo se desarrolla y se funciona el sistema inmunológico y cómo influye la epigenética en ese aspecto. Ahora, ¿qué factores ambientales pueden influir en nuestra epigenética? Factores ambientales, como les decía ahorita, hay muchos. Por ejemplo, si vives en un lugar o en una ciudad contaminada, o al revés, si vives en el campo, si vives en la naturaleza, pues tus genes se van a expresar de una manera muy diferente. Si consumes agua que está limpia, por ejemplo, eso es otro ejemplo, o si consumes agua que contiene sustancias nocivas, con qué te alimentas, si te alimentas bien o hay desnutrición, si comes alimentos de la naturaleza o comes mucha comida procesada, qué tanta actividad física haces, si haces mucha, si haces poca, si la mayor parte del tiempo te encuentras en un estado relajado
o a lo mejor te la mantienes ansioso, nervioso, eso también es un factor ambiental. Si fumas, si tomas, si consumes sustancias tóxicas, si a lo mejor alrededor tuyo es un ambiente tóxico, si estás en un ambiente durante todo el día que hay mucha contaminación para tu pensar, para tu actuar, para todo, bueno, todos esos son factores que pueden influir en los patrones epigenéticos. Y estos factores, fíjense, pueden alterar la expresión génica y tener efectos duraderos en nuestra salud y bienestar. O sea, para bien o para mal, dependiendo de cómo lo veamos. Ahora, yo les decía que factores ambientales, eso es una parte, pero fíjense, bien interesante, otra parte es factores ambientales como el estrés social. El estrés se puede marcar de diferentes maneras. Y el estrés social, pues, tú tienes interacciones sociales y relaciones con otras personas y eso puede afectar tu nivel de estrés en el individuo. Te puede llevar a causar un estrés crónico y tener un impacto en los cambios epigenéticos, en la metilación del ADN, ¿verdad? Otra manera negativa de que pueda influir el estrés social viene siendo el acoso. O sea, a veces no pensamos en esas cosas, ¿verdad? Y eso tiene una repercusión en nuestros cambios, en nuestra expresión de genes. El aislamiento social, si eres una persona muy aislada, que no convives con nadie, también puede tener un cambio en la metilación de los genes. Y luego, por otro lado, si lo vemos de manera positiva, el apoyo social, al contrario, se puede mitigar un poquito los efectos. Si tú tienes apoyo de la sociedad, mitiga un poquito los efectos negativos del estrés crónico, ¿verdad? Las desigualdades sociales, por ejemplo, lo que viene siendo la pobreza, la discriminación, la falta de recursos, todo eso te puede provocar cambios, no solamente en los cambios epigenéticos, en el sistema inmunológico, también en el estrés, en la inflamación, en muchas cosas, ¿verdad? Otra manera de ver los factores ambientales pueden ser las experiencias que tuvimos de cuando estábamos niños. Esa es otra, ¿verdad? Si tuvimos, qué calidad de crianza tuvimos. Si fuimos criados en un ambiente de paz, de tranquilidad, donde había ese apego seguro, ¿verdad? Por eso es tan importante cuando se da a luz a un bebé, que inmediatamente se ponga en el pecho y sienta los latidos del corazón de la madre, porque pues tiene esa identificación, ¿verdad? Y eso, desde ahí ya viene la manera de cómo se pueden expresar los genes. La exposición a traumas también, todos estamos expuestos a traumas y eso también puede tener repercutir, ¿verdad? De una manera no tan saludable. Bueno, hasta aquí, no sé si más o menos pude dejar claro, pero yo quise ponerlo de otra manera. Créanme que me esmeré, porque como me apasiona este tema, dije yo, ¿cómo lo puedo comparar con algo que sea práctico, no? Entonces les puse este ejemplo. Imagina que tu ADN es un conjunto de instrucciones para construir y mantener tu cuerpo. Vamos a suponer que es un libro de recetas. La epigenética, en el libro de recetas van a ser las marcas en el libro, que te van a decir cómo y cuándo utilizar diferentes recetas. Por ejemplo, vamos a decir que queremos hacer una receta de chocolate caliente. La epigenética es la que te va a decidir si debes usar esa receta o no. Si la epigenética activa esa receta, entonces vas a poder disfrutar de esa taza deliciosa de chocolate caliente. Pero si decide que no, pues no vas a poder disfrutarlo, ¿verdad? La epigenética puede cambiar según diferentes factores. Por ejemplo, como te decía ahorita, si llevas una alimentación saludable, lo que repetimos ahorita, si haces ejercicio regularmente, si duermes lo suficiente, todo eso te va a ayudar a que esa receta se active para que puedas disfrutar ese chocolate. Pero en cambio, si al revés, tú llevas una alimentación poco saludable, si tienes mucho estrés, si duermes mal, todos esos factores van a apagar la receta del chocolate y no la vas a poder disfrutar. Pues en resumen, no sé si me explico con todo esto, la epigenética decide qué recetas o qué genes, si lo quieres ver así, se activan o se desactivan en tu cuerpo. Y esto puede ser influenciado por todos los factores que te decía hoy ahorita, ¿verdad? Ahora, un punto importantísimo.
la importancia de la suplementación. Yo les voy a preguntar algo que yo siempre me he cuestionado en cuanto a la suplementación. Yo considero, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que ahorita la suplementación ya no es un lujo, es una necesidad. ¿Por qué? Estarán de acuerdo conmigo que estamos en un mundo donde la contaminación es el número 1 de causas de muerte. Estamos hablando de contaminación del agua, donde lo que consumimos del agua, lo que comemos del agua, está contaminado, está lleno de metales pesados. Si te vas a la tierra, aparte de contaminación como pesticidas, como herbicidas, todo eso, estamos hablando de alimentos que como la población es tanta, se ve obligado el mundo a producirla de manera acelerada. Eso provoca que la tierra esté desmineralizada porque no la dejan descansar, porque el arado, la manera de trabajar es diferente, todo ese tipo de cosas. Fíjense, aquí hago un preámbulo. Yo ahorita hago unos estudios que miden la respuesta galvánica de la piel, es decir, las vibraciones, y tienen muchos biomarcadores y me llama muchísimo la atención que la mayoría de las personas nos sale herbicidas, un herbicida famoso que se llama glifosato, que se lo ponen a todas las verduras, a todos los árboles frutales y a todas las verduras, y se supone que no tiene un efecto que nos dañe, pero está saliendo muchísimo la contaminación del agua, están saliendo los alteradores endocrinos que vienen siendo todos esos perfumes que usamos, los olores para la casa, etcétera. Entonces, todo eso está provocando que ya lo que comemos, lo que respiramos, lo que nos untamos, no es suficiente como hace algunos años, cuando estábamos chicos quizá, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que la suplementación ahorita no sea una necesidad? Y ahora, hay muchos estudios que sugieren que ciertos nutrientes y compuestos presentes en los suplementos te pueden afectar y modular esa expresión genética. Una suplementación tiene que ser adecuada. ¿Y a qué me refiero con una suplementación adecuada? El primer punto, pues que no basta con suplementarte, que tienes que complementarlo. La suplementación es como una complementación de todo el estilo de vida que mencionamos, pero también la calidad, porque creemos que ir a comprar cualquier suplemento es lo mismo, y aquí era la pregunta que yo les quería hacer. Yo me cuestiono mucho por qué en la parte exterior siempre andamos buscando lo mejor. Si te vas a marcas de carros, si te vas ¿qué haces? Vas y evalúas un carro con otro, cuál te rinde más, qué tipo de motor tiene, qué tecnología tiene. Entonces, si yo te pongo un auto que tiene poca tecnología, que el motor no tiene tanta potencia, que la pintura tiene mala calidad, que no tiene buen aire, y te pongo otro donde tiene todas las características contrarias a lo que te estoy diciendo, ¿por cuál te vas a ir? Pues obviamente te vas a ir por el auto que te va a hacer los dos te pueden llevar al mismo lado. Así igualmente las vitaminas. Las dos te pueden dar algo, pero hasta dónde quieres que realmente tengan un efecto positivo. Aquí es donde yo entro con la recomendación y decirte que hay ciertos suplementos que te van a hacer, inclusive ya hay estudios para eso. En lo personal, la compañía que yo pienso que es básica para poder tener, ideal para tener una epigenética que tenga una expresión de genes favorable, por supuesto que viene siendo la compañía de USANA. USANA es una compañía de laboratorio, son unos laboratorios de grado farmacéutico que tienen un respaldo tremendo en investigación, a pesar de que es suplementación. Normalmente la suplementación no tiene por qué tener, no está obligado a tener investigación, no se requiere, solamente eso se hace más en la parte de farmacología, pero aún así esta compañía tiene ese respaldo en que están a la vanguardia, más de 80 científicos nos respaldan con una investigación bárbara en concentraciones, en combinaciones, con patentes que normalmente no tienen los suplementos, que por ejemplo la más importante para mí ahorita es la tecnología Intelligence. Esta tecnología puede tener y repercutir de una manera muy favorable en la expresión de nuestros genes, porque le ayudan precisamente a nuestras células a que hagan su trabajo como lo tienen que hacer. Bioquímicamente hacen un proceso por medio de fitonutrientes que van a ayudarte a que a tu cuerpo, a que tus células puedan hacer tu trabajo correctamente y tengas una nutrición
adecuada, porque tiene los 40 elementos básicos que tu cuerpo necesita, aparte de los fitonutrientes, que tengas una protección, porque esos fitonutrientes son antioxidantes poderosísimos, y que tenga la capacidad tu célula de poderse renovar. Entonces, eso como línea base, ¿no? Pero tiene muchísimas otras tecnologías. Ahora, en los estudios que marcan, que ahorita les voy a poner unos, yo diría como básico, empezaríamos, que yo creo que todo mundo, desde el momento en que respiramos y tenemos una oxidación por todos esos factores ambientales que hemos dicho, y un sueño de una baja calidad, donde se necesita descansar, yo creo que ahorita no hay persona que no necesite consumir vitaminas y minerales. Si queremos una buena expresión genética, si queremos ayudarle a nuestro organismo a que nuestros genes se expresen de manera correcta. Y como les decía, tiene los 40 elementos básicos, es un complemento que si tú no estás consumiendo de todos los colores, ¿quién de nosotros lo hacemos? ¿Quién diariamente consumimos toda la variedad de la naturaleza? La naturaleza es maravillosa, pero desafortunadamente la hemos ido deteriorando, y ahí es donde entra la complementación como suplemento. Ahora, hay otros que nos van a ayudar, por ejemplo, al hígado. Fíjense, el hígado tiene más de 500 funciones en nuestro organismo, y tiene dos fases. Una fase se encarga de hacer la producción de hormonas, de proteínas, y mandarlas al cerebro, mandarlas al intestino, mandarlas a los músculos, etc. Y otra parte se encarga de filtrar, de quitar todas esas toxinas. Yo les decía ahorita, los estudios que ahorita la tecnología está sacando te lo están mostrando muy clarito. Estamos llenos de pesticidas, de herbicidas, de alteradores endocrinos, de contaminantes en el agua. O sea, hay tantas cosas que están afectando que el hígado de veras no puede solo. Y a veces traemos un problema a lo mejor neuronal, y por aquí te pasa que es porque tu hígado está intoxicadísimo. Y como está tan ocupado tratando de desintoxicarlo, de desintoxicar tu organismo, no puede producir los neurotransmisores correctos para que tu cerebro esté bien. ¿Será importante ayudarle? Pues claro. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de Usana, tenemos una desintoxicante del hígado que tiene ingredientes o nutrientes básicos para poder modular esa metilación del ADN. En este caso, por ejemplo, tiene la colina, tiene la acetilcisteína, que es indispensable para producir un antioxidante poderosísimo, de los más grandes que tiene nuestro organismo, que es el glutatión, la biotina, la chisandra. Tiene muchísimas cosas que nos van a ayudar a que el hígado pueda trabajar de manera correcta. Unos buenos probióticos tampoco nos caerían mal para que tengamos una influencia correcta en la expresión de nuestros genes. ¿Por qué? Porque el intestino, yo digo que la vida está en el hígado, en el intestino. El hígado, cuando filtra bien, cuando manda lo que tiene que mandar, las hormonas, las proteínas, las enzimas al intestino. Y eso el intestino siempre tiene que buscar un equilibrio. La base está en tener una flora intestinal equilibrada. ¿Quién de nosotros la tenemos? Si estamos alterados por todos esos factores que hablamos, pues obviamente necesitamos ayuda. ¿Y qué mejor que un probiótico? Probiótico hay muchos en el mercado, bacterias buenas, pero no todos. Yo siempre he dicho, una cosa es lo que comes y otra cosa es lo que absorbes. En el caso del probiótico de Usana, no solamente tiene las bacterias que mejor van a, o que mayor abundan, que hay mayor cantidad en tu organismo, sino que además tienen una excelente absorción, llegan vivos a tu tracto digestivo. Por la tecnología que tienen, están envueltos en mantol, de tal manera que no los protege para que lleguen vivos a tu tracto digestivo. ¿Quieres un sistema inmunológico sano? Hay que alimentar a nuestra flora. Por eso yo digo, el intestino es básico para la parte mental, para la parte física, para la parte emocional. Entonces, básico tener un probiótico que nos ayude a que nuestros genes se expresen de manera correcta. Aquí les dejo, por ejemplo, unos estudios. Yo les decía que hay varios. Nada más así como por poner uno del resveratrol. Este estudio revisa la evidencia disponible sobre los efectos del resveratrol en las modificaciones epigenéticas, incluyendo la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas. Analiza cómo el resveratrol puede modular la actividad de enzimas
implicadas en las modificaciones epigenéticas y cómo esto podría tener efectos beneficiosos en la salud. Aquí en los productos que yo les digo que si quieren hacer algo por su salud, utilicen estos, está Usana, el proflavanol. El proflavanol es una tecnología híbrida porque tiene dos compuestos fascinantes. Por un lado, tiene la parte de antioxidantes, donde entra el resveratrol, los bioflavonoides, que son extraídos de la semilla de uva y que te van a servir como antioxidante para todo, pero específicamente el sistema cardiovascular, no hombre, lo tienes protegido con los bioflavonoides que tiene. Tu sistema inmunológico, por otra parte, la parte clarita que viene de la vitamina, viene siendo una excelente vitamina de excelente calidad. ¿Y por qué digo excelente calidad? Yo les decía ahorita, hay muchas vitaminas C, esta es una vitamina C, pero esta no es extraída de un ácido ascórbico, no es sintética, es un ascorbato de minerales, de potasio, de magnesio, de zinc, que la absorción en tu cuerpo va a ser mucho mayor. ¿Quieres tener buen colágeno? ¿Quieres, que tu cuerpo produzca tu propio colágeno? ¿Quieres tener una buena piel? ¿Quieres ayudar también a tu sistema inmunológico para evitar alergias? ¿Quieres desinflamarte o más bien un potente antiinflamatorio? Eso te puede apoyar mucho, ¿verdad? Otro de los estudios marcaba la curcumina. Y fíjense, este estudio dice que es un compuesto bioactivo presente en la curcumina. Y lo que busca es explorar cómo la curcumina y otros compuestos naturales puede influir en las modificaciones epigenéticas y cómo esto podría tener implicaciones terapéuticas en diferentes enfermedades. ¿Y por qué terapéuticas? Porque fíjense, la curcumina, en el caso de Procosa de Usana, lo maneja para articulaciones. La curcumina es un compuesto fitosomado que tiene varios ingredientes que está comprobado con los estudios. La cúrcuma de Meriva, que es la que usa aquí Usana, que es muy potente para la absorción, es decir, tiene una excelente absorción. En el caso de Usana manejamos esta curcumina combinada con sulfato de glucosamina para fortalecer articulaciones, huesos, tendones, etc. Entonces, también en la expresión de nuestros genes, en esas áreas podemos ayudar. Uno que yo creo que no debiera de faltar y que yo creo que todos estamos de acuerdo, el omega tiene muchísimos estudios y tiene muchísimos usos. Yo solamente puse que dice que este estudio busca proporcionar una visión general, fíjense, de los mecanismos de metilación del ADN y cómo los ácidos grasos omega 3 pueden influir en este proceso. Se exploran las implicaciones de metilación del ADN en la salud humana, incluyendo su papel en el desarrollo de enfermedades crónicas, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos neurodegenerativos. O sea, yo les decía, omegas hay muchos y hay que tener cuidado. El omega 3 es el que se recomienda como suplementación, no tanto el 6 y el 9. ¿Por qué? Porque se encuentra en muy pocos alimentos, normalmente son los crustáceos y no podemos pasar comiendo salmón, pescado toda la vida. Es más, la Organización Mundial de la Salud no te recomienda que todos los días lo hagas. Además de que si estamos comiendo eso y decíamos que está contaminado en nuestras aguas, imagínense todos los metales pesados y todo lo que estamos consumiendo. Entonces, ¿quieres ayudar a tu expresión genética? Ayúdalo con un buen omega. El omega 3 tiene, les digo, muchas características, pero a nivel neuronal a mí me llama mucho la atención. Vamos a suponer que esta es nuestra célula, ¿sí? En el cerebro, pues obviamente todas nuestras células están rodeadas de ácidos grasos. Dentro de ellos está el omega 3, que son EPA y DHA. Cuando no hay suficiente grasita que proteja a esas células, la membrana de esta célula se endurece y la sinapsis entre las conexiones neuronales empieza a fallar. Es ahí donde, ¿cuándo sucede eso? Cuando nos estresamos, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, cuando queremos enfocarnos, cuando hay déficit de atención, cuando queremos una mejor memoria. O sea, a nivel neuronal tiene una aplicación, un beneficio extraordinario. No se diga en el embarazo, porque para el bebé está comprobado, ahorita hay estudios que ya marcan que aumenta la masa encefálica en un 5% y el IQ del bebé. Ahora, si te vas a piel, si te vas a metabolizar grasas, ¿se imaginan de cuántas maneras podemos influir en la metilación del ADN? O sea, pues muchísimas, ¿verdad? Entonces, básico también.
Aquí está el omega de usana. Aparte, el omega de usana, otra cosa que se me pasó a decirles que tiene como plus es que aparte de que está adicionado ya con vitamina D, la pureza que tiene no la van a encontrar en ningún otro lado. Eso es algo, aparte de que tiene buenas concentraciones, porque el gramo mínimo que se requiere, si ustedes van y ven sus botecitos de omega, si no tienen el de usana, se van a dar cuenta que la mayoría no te están dando las concentraciones adecuadas, que mínimo es 1 gramo, mínimo. Si ya estamos hablando de condiciones terapéuticas como para una depresión o para un déficit de atención, ya son cantidades mayores, ¿verdad? Pero bueno, tiene una doble destilación. ¿Por qué? Porque está sacado de las aguas frías de las Antártidas, de peces chiquitos, no de salmón, como se sugiere muchas veces. Fíjense, es tan interesante saber que el salmón tiene un depósito en el hígado que guarda metales pesados. Entonces no es tan recomendable un omega de salmón. El omega de usana se extrae del arenque, de las anchoas, de las sardinas. Son pececitos pequeñitos que tienen concentraciones altas de omega 3, ¿verdad? Otro estudio, la coenzima Q10, y el objetivo de este es investigar si la suplementación de la coenzima Q10 puede modular las modificaciones epigenéticas asociadas con la expresión de la interleucina. O sea, es decir, qué tanto influye en la respuesta inflamatoria. Y bueno, ¿qué les digo de la coenzima Q10 de usana? Se llama coquinone 30. Miren, la coenzima Q10 entre los 25 y 35 años ya no la producimos en la misma cantidad. La empezamos a dejar de producir en las mismas concentraciones y empieza a sentirte como que ya te fatigas más fácil. ¿Por qué? Porque la coenzima es la que le da la energía, es la que pasa por la mitocondria de la célula, no es la que le da energía a la célula, la que le da vitalidad. Todo lo que esté relacionado con problemas de fatiga te va a ayudar muchísimo, pero específicamente a la parte del sistema cardiovascular, al corazón, porque el corazón es un órgano que necesita mucha energía para bombear la sangre, al igual que el hígado, ¿verdad? Para poder filtrar. Inclusive el coquinone se recomienda que se tome mañana y noche, porque la noche, recuerden que el cuerpo es cuando se regenera. Entonces es interesantísimo saber que la coenzima Q10 es básica para nuestro organismo a partir de los 25 años, y no se diga si hay una condición ya específica, ¿no? Además, el de usana está adicionado con ácido alfa-lipoico, que es otro antioxidante que tiene muchísimos beneficios, y también hay una larga investigación, un montón de estudios relacionados con lo que hace el ácido alfa-lipoico en nuestro organismo. Bueno, la epigenética nos muestra que nuestra genética, como conclusión, no es un destino fijo, sino que puede ser moldeado por factores ambientales y el estilo de vida. Eso es lo que nos viene diciendo la epigenética. O sea, que no solamente podemos basarnos en nuestra genética, no nos quedemos con esa creencia, que si vienes de una familia donde hay mucho cáncer, tú tienes que tener cáncer. Tú decides si ese switch lo prendes, lo activas, lo desactivas, de acuerdo a todos los factores que hablamos ahorita. Comprender la epigenética nos brinda la oportunidad de tomar medidas para influir positivamente en nuestra salud y en nuestro bienestar. Yo les comparto que aparte de ese estudio que les comentaba, hago uno que tiene que ver, estoy con un laboratorio alemán que le quitamos 4 folículos, 4 hebritas de cabello de la nuca a la persona, se escanean en un aparatito, que ese aparatito está conectado obviamente a un programa que es a la computadora, y lo que hace se envía a Hamburgo, Alemania, en un laboratorio donde te van a mostrar te van a desplegar como 800 biomarcadores para que lleves un plan de acción en los 4 sistemas que requieren de más apoyo en tu organismo. Les comparto que es interesante ver cómo te puede especificar si en tu sistema intestinal está interfiriendo, qué interferencias tienes, si a lo mejor tu sistema de apoyo es el metabolismo del azúcar y qué alimentos tienen esos nutrientes que estás ahorita como deficiente o que necesitas como ponerle atención para apoyarte en ellos. Te va a marcar, por ejemplo, las sensibilidades alimenticias, y con sensibilidad no me refiero a sensibilidades alérgicas, te va a marcar las sensibilidades, es decir, con tu genética,
con tu expresión de genes, cómo se expresan los genes. Por ejemplo, a lo mejor aquí a ti te encanta el aguacate y el aguacate es una grasa vegetal saludable, muy rica en nutrientes, pero a lo mejor tu expresión genética no es buena con el aguacate. Entonces ahí te va a decir un plan de apoyo por 90 días para que empieces a hacer ciertos cambios si estás dispuesta, desde alimentos que puedas consumir, que puedas restringir, qué interferencias, porque a lo mejor a mí me afectan las vías del tren y a ti te afectan los cables de la electricidad, al otro le afecta el microondas, para que tú estés consciente de qué cosas, qué cambios puedes hacer. Si hay mucho parásito, si hay muchas esporas, ¿qué puedes hacer para que tu organismo esté mejor? Entonces les comparto esto porque la epigenética es fascinante, la verdad. De mi parte, pues les comparto esto con mucho cariño, espero les haya dejado algo. Es todo de mi parte y si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy a la orden, aquí están mis redes. Espero haya sido para ustedes algo que, pues que tenga un beneficio y que lo podamos sobre todo hacer conciencia y poner en práctica. Muchas gracias. Excelente participación, Selene. Muy buena toda la información que nos acabas de compartir esta noche. Me queda súper claro todo lo que nos acabas de decir. Me encantó la forma que nos explicaste acerca de la orquesta. Creo que fue un ejemplo muy bueno. ¿Y cómo es que tienes tanta razón cuando hablas acerca de la interacción social? ¿Cómo es que influye totalmente en nuestra salud? Y tantos factores que hay allá afuera que influyen. A mí me encantó. No sé si a los demás tengan alguna duda o alguna pregunta que quieran ahorita compartir. Vamos a dar unos minutitos por si alguien quiere preguntar algo. Les Claro abro que los... sí, con mucho gusto. Si en algo yo puedo aportar, con muchísimo gusto. Y si no, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esta es una presentación más de la Liga de la Salud. Por aquí nos estamos viendo cada miércoles. Gracias, Ana Cecilia. Dice que muy clara la información, muy buena charla. Dice Horacio. Jessica, Janet Flores dice que gracias. Al Y, contrario, gracias a ustedes. y Juliana también dice que muchas gracias. Excelente información, dice Laura. Todo súper claro, así es. Creo que coincidimos todos. Mari Carmen, saludos Mari Carmen. Sí, estuvo muy buena tu presentación, Selene. Muchísimas gracias por la disponibilidad y por compartir, siempre estar a la disponibilidad. Por ahí has estado súper ocupada. De hecho, esta presentación la teníamos propuesta para la semana pasada, pero aún así, pues pudimos hacerla esta semana para que te pudieras acoplar a tus horarios. Y pues muchísimas gracias a todos. Aquí te están dando las gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y de veras, con todo gusto, lo que se les ofrezca. Ahí están mis redes. Si en algo yo puedo seguir aportando, aquí estamos para hacer equipo. Muchísimas gracias, Elena, y gracias a toda la audiencia. Que pasen una excelente noche y nos vemos en el próximo miércoles en la Liga de la Salud. Bendiciones. Igualmente, hasta luego.